Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a seguir con la temática que hemos venido desarrollando sobre los principales acontecimientos que se han presentado en Europa durante el siglo XIX, inicios del siglo XX y las primeras décadas de este mismo siglo. La clase pasada estuvimos trabajando sobre los principales aspectos que se presentaron como trascendencia al imperialismo como tal, y habíamos identificado que habían dentro de esos principales aspectos tres móviles. Habíamos dicho que había una móvil política, una móvil económica y otra móvil ideológica, y que cada uno de esos móviles fueron de vital importancia en esta serie de procesos independentistas de la Europa en el siglo XX. Pues bien, para este caso vamos a trabajar una temática que encontramos en el módulo, específicamente en la página número 7 y número 8. Ya yo se las voy a compartir posteriormente, y tiene como título La Revolución Rusa. Debemos identificar cuáles fueron los principales acontecimientos de esta Revolución Rusa, y debemos entender esta Revolución Rusa como una serie de movimientos o agitaciones políticas que se presentaron en Rusia, específicamente en el año 1905, donde grandes masas se unieron para manifestar su rechazo a algunas ideologías políticas que se estaban estableciendo para ese entonces. Entonces, estos grupos se fueron uniendo, se fueron comunicando hasta manifestar su total desacuerdo al Estado, y debido a eso se fueron presentando este acontecimiento del siglo XX en Europa que se conoce como la Revolución Rusa, específicamente en el año 1905. Pues bien, en esta ocasión vamos a trabajar un esquema que nos va a señalar cuáles fueron esas principales características o cuáles fueron esos principales acontecimientos que llevaron a que en el 1905 y quizá desde muchos años anteriores se empezaran a construir esos acontecimientos trascendentes que más adelante iba a permitir que se creara o que se recreara esta Revolución Rusa. Dentro de esos principales acontecimientos o características vamos a encontrar unos que son sobre todo económicos. ¿Por qué? Porque en Rusia se venían presentando muchas divergencias, específicamente en el área de la agricultura, ya que el margen de las transformaciones agrícolas quedaron un poco restringidas para Rusia en aquel momento, debido a que no se estaban produciendo la cantidad de víveres y de enseres necesarios para sostener al Estado. Esto se debe a que se empezó a hacer también la introducción del capitalismo. El capitalismo lo que enseñó o lo que propuso fue que grandes terratenientes ponían porciones de tierras para que los campesinos y las personas más vulnerables la trabajaran. Entonces lo que hacía era explotar la mano de obra que estaba en ese entonces sin dar grandes beneficios a los mismos. Era como si se trabajara con la mano de obra en una propiedad privada. Básicamente eso fue lo que propuso el capitalismo, y significativamente a lo que redujo fue a la industrialización, ya que se realizó una forma compulsiva donde se presentó como resultado la concentración tanto del capitalismo como de las masas obreras. Entonces podríamos identificar que ese fue uno de los principales acontecimientos e incidencias, no solamente económica, sino también a nivel de la agricultura. Nosotros también tenemos que hablar que el sector financiero para los 1900-1905 en Rusia también fue bastante golpeado,
precisamente porque hubo mucha incidencia e inversión extranjera en toda Rusia, y eso aportó a que grandes potencias como Francia, como Alemania, como los mismos Estados Unidos tuvieran más del 60% del capital de inversión en Rusia, lo cual reducía significativamente los ingresos del mismo Rusia. Entonces, todos estos acontecimientos se fueron compilando y pues efectivamente llevaron a que se presentara una gran revolución. A nivel de la sociedad pasó básicamente lo mismo. Había una gran insatisfacción de los campesinos que estaban laborando, que era la mano de obra calificada, porque básicamente no tenían beneficios. La mayoría de beneficios las tenían las grandes empresas privadas o en su efecto los grandes países que eran inversionistas en ese entonces en Rusia, porque tenía más del 60% del dinero interno de Rusia invertido en Rusia. Entonces eso llevó a que hubiera mucha insatisfacción, a que hubiera mucha diferencia social y a que efectivamente los mismos campesinos, las clases bajas, las clases obreras se pusieran de acuerdo, manifestaran, hicieran sus sindicatos, hicieran sus revueltas y pusieran de manifiesto toda su insatisfacción. El tercer punto del que les quiero hablar es de la organización del Estado. El Estado estaba completamente desorganizado. De hecho, existía la figura del zar. El zar era como el emperador o el gobernador, pero el zar como tal no tenía una comunicación directa con el Estado ni con el gobierno. Entonces era una figura aislada, aunque figuraba como la máxima autoridad para el Estado, y eso llevó a que todas las clases sociales se unieran, pusieran de manifiesto el desacuerdo, hicieran concentraciones, hicieran manifestaciones y comunicaran en dichos momentos particulares estos tipos de desacuerdos. Dentro de todos esos desacuerdos podríamos decir que hubo un decreto de emancipación para los siervos en el año 1861, en los cuales ellos, aparte del trabajo que realizaban ante la sociedad, debían pagar su emancipación o liberación para dejar de ser siervos o dejar de ser esclavos y ahora ser personas independientes. Pero esto era casi imposible porque aparte que tenían que pagar su emancipación, tenían que pagar un interés por las tierras que trabajaban, ya que pertenecían al sector privado. Entonces todo esto se fue uniendo como una bola de nieve que fue creciendo lentamente hasta que condujo a esto que conocemos como la Revolución Rusa. También tenemos que hablar de la organización del Estado, y era que había mucha arbitrariedad, había mucho despotismo, había mucha injusticia, y todo esto se notaba no solamente en los bajos perfiles o los bajos estratos sociales, sino inclusive dentro de la alta sociedad se veía todo este despotismo y toda esta desigualdad. Entonces básicamente eso es lo que contribuyó a que se generara esta revolución rusa que causó tantas incidencias en la Europa del siglo XX. Por acá yo tengo en la página número 8, tengo otros antecedentes de la Revolución Rusa en el 1905. Básicamente lo que vamos a tratar en estos otros antecedentes es que en el 1905 ya se presentaron las primeras batallas donde se mostró la inferioridad del ejército ruso, pues el ejército japonés, eso fue en una batalla que hubo contra la armada japonesa, pudo vencer las fuerzas militares rusas, y eso fue un alto bajón que simplemente fue un campanazo de alerta para que toda la nación como tal se pellizcara y empezara a trabajar en pro de esa revolución.
Entonces, el domingo 9 de enero del 1905, una manifestación pacífica con enfoque político se presentó ante el zar, ante el gobernador o el emperador de esa época para poner de manifiesto todas las inconformidades que habían por los manejos administrativos y por la poca falta de comunicación o contacto que había entre la máxima cabeza del entonces con todos los entes gubernamentales. Y lo que hizo el Estado fue responder en esa manifestación con fuego, lo cual causó que millares de personas murieran o quedaran gravemente heridas en medio de la manifestación. Y ese fue quizás el mayor detonante, porque para ese entonces lo que se estaba buscando era solucionar de manera pacífica todas las diferencias a través del diálogo, pero el Estado respondió básicamente con fuego. Entonces, para finalizar, debo aclarar que el Partido Socialdemócrata en el siglo XX se presentó como una nueva institución que contribuyó a aumentar las diferencias sociales, políticas y económicas entre los malcheviques que presentaban el apoyo total al ejército ruso. Si nosotros tendríamos que clasificar o tendríamos que ordenar esta serie de acontecimientos o procesos, básicamente lo que tenemos que hacer es darle una estructura a estos acontecimientos que se presentaron desde Rusia en el año 1905, y podríamos decir de la siguiente manera, y mucho cuidado porque esta va a ser la actividad principal y quizás la única que les voy a poner para lo de la Revolución Rusa, que es organizar un mapa conceptual o en su efecto un cuadro sinóptico. Entonces yo les voy a pedir, realiza la lectura de la página 7 y la página 8 del texto que les acabo de compartir, y a continuación haz un cuadro sinóptico o mapa conceptual. Entonces usted tiene que decir antecedentes de la Revolución Rusa en el 1905. Número 1, había un trasfondo económico que estaba dividido básicamente en la agricultura, en la industria y en el sector financiero. Número 2, había otro ente que era la sociedad, en el cual se manifestaba una gran insatisfacción por el gobierno y las medidas que estaba tomando el mismo. Número 3, había una muy mala organización del Estado. Y número 4 y último, los antecedentes de la revolución que se presentaron en octubre y se conoce como la Revolución de Octubre, fueron el gran detonante para que se generara esto que conocimos como la Revolución Rusa y que se presentó en el 1905. Así que básicamente eso es lo que nosotros debemos entender e interiorizar de este capítulo que hace hincapié a la Revolución Rusa. Les voy a compartir el documento orientador donde está toda la información más detallada, donde ustedes pueden leer, donde ustedes pueden resaltar, donde ustedes pueden encerrar las fechas principales o las ideas principales, y con base a eso ustedes van a hacer un excelente trabajo. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer. Usted lo hace en una hoja de blog, le toma una foto, la sube al aplicativo Edmodo o me la manda por WhatsApp en caso que no esté manejando Edmodo, y yo lo valoro y posteriormente le hago la retroalimentación. Entonces eso es todo. Yo sé que ustedes tienen todas las capacidades, tienen todas las competencias y hasta el momento me han presentado muy buenos trabajos, así que felicitaciones. Dios me los bendiga.